con nosotros están de la Embajada de Francia, está de la Universidad de Bordeaux y también se encuentra nuestro docente investigador que hizo unos estudios en la ENSEA. Les solicito su gentileza también a cualquiera que se conecte que por favor apaguen si es que tuvieran encendidos micrófonos y cámaras para poder enfocarnos únicamente en las presentaciones de nuestros invitados especiales. A partir de este momento igual se abre la posibilidad de que ustedes puedan hacer preguntas en el chat de este Zoom, las mismas que serán receptadas hasta la ponencia de nuestro último invitado y serán respondidas por cada uno de ellos después. Bueno, a continuación les presento a Violeta Stoska, coordinadora de programas internacionales de la UDLA. Violeta, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, Victoria. Bienvenidos con todos. Soy Violeta, estoy encargada del área de programas internacionales de la UDLA, que forma parte de la Dirección de Relaciones Externas. Nosotros en la oficina nos ocupamos de facilitar a los estudiantes de la UDLA tener una experiencia internacional durante sus estudios, sea a través de la movilidad, que es un eje que ha sido muy exitoso porque es normal que durante sus estudios ustedes quieran conocer también otro país, estudiar en otro lado, y es lo que estamos facilitando hasta el día de hoy. Dados los tiempos de pandemia, de viajes inciertos este año, hemos abierto este espacio para que puedan ustedes también aprovechar el conocimiento que tienen nuestros partners extranjeros. Tenemos aquí invitados de la Universidad de Burdeos, de Francia, a Diana Sarade y Paul Manse, que son representantes de esa universidad, y también conocer la experiencia y ese intercambio cultural que por ahora tal vez ustedes no puedan experimentar, pero pueden irse preparando porque el mundo seguirá globalizado, seguirán trabajando con representantes de diferentes países, tal vez con Francia. En el futuro tal vez algunos de ustedes se vayan a Francia a estudiar su intercambio, su maestría, el idioma o simplemente a visitar. Entonces, por eso queremos que conozcan de primera mano cómo es vivir en otro país, cómo es estudiar en otro país y cuáles son las diferencias también entre Francia y Ecuador, porque Paul, uno de nuestros invitados, ha sido nuestro estudiante de intercambio, así que estudió en la UDLA y conoce muy bien cuáles son las diferencias entre los dos países. Les doy la bienvenida a los invitados que mencioné y también a Jean-Michel Clorán, que es nuestro investigador, docente investigador de la UDLA, es de Francia y estudió en CEA, así que nos va a presentar también un poco el tema de esta institución y estamos muy felices de contar con la presencia de María José Durán, que es la responsable de Campus France, aquí de la Embajada de Francia. Nos va a comentar un poco cómo en estos tiempos y en general cuáles son las oportunidades que tienen los estudiantes ecuatorianos para estudiar en Francia. Entonces, muchas gracias a todos por estar presentes. Les doy una cordial bienvenida una vez más y al final de este webinar vamos a dar espacio a las preguntas. Entonces, si alguien quiere preguntarnos algo a cualquiera de los invitados o de los representantes de nuestra oficina, están bienvenidos a escribir sus preguntas en el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Viole. A continuación vamos a iniciar con las intervenciones de nuestros invitados especiales. Comenzaremos con nuestro docente investigador de la UDLA. L'ENSEA est une école d'ingénieurs qui délivre le diplôme depuis 1952. C'est une école qui est une graduate school et qui forme donc au grade de master. On a deux formations, une formation initiale qui concerne à peu près 700 élèves, une formation par l'apprentissage qui en concerne environ 150. Les deux ont le même objectif qui est de former en 3 ans des ingénieurs immédiatement disponibles pour l'industrie et les services. L'ENSEA est une grande école généraliste. On a donc l'ensemble de la palette des métiers de l'ingénieur à disposition lorsqu'on sort de l'école. On peut devenir ingénieur de recherche, ingénieur de développement, ingénieur de production ou même entrepreneur en fonction de ses goûts et de ses choix. Les
classes sont à 28 élèves en travaux dirigés et 14 élèves en travaux pratiques. Les élèves sont très encadrés. On a une pédagogie de projet très importante, on a 27 laboratoires d'enseignement, donc on a évidemment énormément de moyens et d'équipements que l'on met à la disposition de nos élèves. On a plus de 30% de ces projets qui sont en partenariat avec une entreprise, c'est-à-dire que c'est ni plus ni moins qu'une commande industrielle. Les élèves apprennent des méthodes de gestion de projet, apprennent à gérer un budget, bref, tout ce qui fait la vie normale d'un ingénieur en entreprise à tous les niveaux. On essaye de faire de l'ENSEA un campus multiculturel. On va accueillir beaucoup d'étudiants de l'étranger, une dizaine d'étudiants de Chine, des Colombiens, des Brésiliens, des Argentins et également une trentaine d'élèves américains qui viennent en échange dans nos programmes FAME, French American Exchange Programme, et également notre Summer Programme. Aujourd'hui, il y a à peu près plus de 50 étudiants étrangers qui sont à l'école. Il y en a qui suivent les cours avec nous, qui sont directement intégrés dans notre cursus. Il y en a d'autres où ils vont avoir un semestre de transition et qui après vont être intégrés avec nous. On a un programme avec le réseau N+I qui leur enseigne le français pendant 2 mois intensifs. On a organisé un repas français et après on a partagé ça entre des élèves qui venaient de l'étranger, les N+I. Ça permet d'avoir un premier contact informel et de pouvoir passer ce premier cap en fait. Beaucoup d'étudiants sont investis dans leur accueil. Ça va les amener à leur tour à réfléchir à partir à l'étranger, en stage ou en termes d'échange et en termes de double diplôme. Une autre possibilité est bien sûr l'ingénieur-chercheur qui va donc se doter d'une formation plus ancrée dans la recherche et plus ancrée donc encore dans l'innovation. L'ENSEA héberge 2 laboratoires de recherche, ETIS qui est un laboratoire en traitement de l'information et des systèmes et le laboratoire Quartz qui est sur les systèmes complexes et qui donc offre pas mal de possibilités sur des thèses aussi bien en lien avec l'entreprise avec des contracifs que sur des thématiques beaucoup plus en amont. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'être toujours à la pointe et donc de donner à nos élèves aussi des apprentissages qui sont à la pointe. Ce qui est formidable à l'ENSEA, c'est l'enthousiasme des élèves. Plus qu'un lieu de formation, c'est vraiment un lieu de vie et un lieu d'expression de toutes les passions. Jean-Michel obtuvo el diploma de ingeniero en electrónica y máster en electrónica y control en la Escuela Nacional de Electrónica y Aplicaciones, ENSEA por sus siglas en francés. Obtuvo también el título de doctor en Ingeniería y Producción Industrial en la Universidad Politécnica de Valencia. Trabajó como consultor en el Instituto de Ingeniería Energética en Valencia, España, en el proyecto Redes Inteligentes en Ecuador y actualmente es docente investigador en la UDLA. Jean-Michel, ahora sí, bienvenido. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias por la bienvenida. Cuéntanos, ¿cuáles fueron las experiencias más importantes en el área académica y personal durante tus estudios en Francia? Entonces, bueno, o sea, como gracias con lo que presentaste, yo estudié en Francia entre 2008 y 2014. No, 2013, entonces fueron prácticamente 5 años que pasé en Francia y también, bueno, ya han pasado los años. Pero siento yo quisiera compartir mi experiencia de lo que he vivido en Francia. Como mencionaba, he estado también en otros países, he estado en España, he estado en Canadá. Ahorita soy actualmente docente acá en Ecuador, entonces un poco para compartir las diferencias que existen y apuntar un poco cuáles son realmente las ventajas de Francia. Entonces, lo que mencionas acá de cuestiones de académica y personal, yo lo primero que podría decir es lo que Francia tiene una gran ventaja, yo personalmente lo pienso de verdad, es que Francia tiene una buena calidad académica, por lo menos en lo que yo puedo decir es en la parte de ingeniería, la parte académica es bastante fuerte. Yo lo que resaltaría sobre todo de la educación francesa es que tienen, digamos, los objetivos bastante claros hacia dónde se va. Entonces, ¿qué me refiero? O sea, por decir en algunos otros lados muchas veces se repite ciertas cuestiones constantemente. Digamos, la educación de Francia no se basa tanto en la repetición, sino de ir, por ejemplo, a aprender un tema y saberlo aplicar directamente. Se basa bastante también en el hecho del razonamiento de las cuestiones. Y también, yo lo que he estado, por decir, en ingeniería, muchas veces también algo que se aprende en diferentes temas que muchas veces no se emplean en la vida cotidiana, pero
yo pienso que la formación francesa lo que trata de hacer es que los estudiantes puedan aprender rápidamente nuevos conceptos. Por decir, en un mundo que cada vez la tecnología cambia rápidamente, pues es importante saber aprender esos nuevos conceptos y aplicarlos también rápidamente. Entonces, lo que yo realmente valorizo y lo que a mí me ha llamado bastante la atención de la educación en Francia, hay que saber algo también a nivel académico, que yo sí pienso personalmente la educación en Francia sí es bastante complicada. No es complicada a nivel de la carga de trabajo que hay, o sea, por decir, no nos van a mandar a hacer un informe de 50 páginas, sino el hecho que a veces los conceptos que se tratan de conocer son bastante complicados, entonces a veces eso es el hecho de tratar de razonar, de utilizar nuevos conceptos matemáticos que a veces son bastante complicados, por lo menos en la parte de ingeniería. Eso es lo que a mí me ha parecido. Entonces, eso es lo que puedo decir a nivel global. Lo que me decían también es a nivel personal, la cuestión es, si es diferente, y eso es lo que tal vez más adelante también puedo detallar un poco más, que la gente, hay que pensarlo, o sea, los franceses sí son bastante diferentes de los latinos en general, los ecuatorianos. Generalmente es gente más fría, pero cuando uno ya logra hacerse un amigo francés, por decir, es un amigo muy sincero, que puede durar bastantes años, como yo, por ejemplo, tengo ahorita. Entonces, eso sí hay que conocer el hecho de que no es que se va a tener la misma confianza que se va a tener con un latino, por decir que se va a Francia, la gente es más distante, pero al final sí se puede hacer un buen grupo, tener amigos, tener gente que ayude en Francia. Ajá. Perfecto, muy gracias. ¿Cómo era tu vida estudiantil allá? O sea, el tiempo que estuviste allá, ¿cómo era tu vida allá? Ya. La cuestión ahí, digamos, voy a tener un poco como dos puntos divididos en la cuestión de vida de estudiante. Porque ahí voy a decir, hay puntos positivos y hay puntos negativos también, porque muchas veces siempre se pinta de que todo lo que está fuera de Ecuador está todo súper bien y a veces no es tanto el caso. Entonces yo primero voy a empezar, digamos, por las cuestiones positivas, es que sobre todo en Francia hay bastantes ayudas que son realmente para los estudiantes. Es decir, el Estado pone a disposición residencias universitarias que son mucho más económicas para estudiantes. El Estado también dispone de restaurantes que son subsidiados para estudiantes porque, por decir, el costo de la alimentación en Francia es excesivo, entonces se puede comer fácilmente por 3 euros, creo, en un restaurante universitario. Eso es algo que tiene bastante bueno. Y además hay bastantes actividades que son realmente hechas para estudiantes, entonces es decir, se crean organizaciones, se crean cuestiones y son grupos de estudiantes que también a veces están financiados por el Estado. Entonces es lo importante que se puede ver porque son cosas que yo, por decir, no he visto tampoco en otros países y eso es realmente exclusivo de Francia. Entonces realmente hay una idea de que el estudiante durante esos años se pueda sentir bien y que se siente identificado con el hecho de justamente beneficios por ser estudiante, realmente. Eso, digamos, si puedo hablar de las cuestiones positivas. De las cuestiones negativas a veces es lo que yo digo, por decir así, gente que tal vez quiere irse a estudiar a Francia, hay cuestiones que también tiene que ser consciente. A veces, muchas veces se piensa que la seguridad en Francia es súper buena y a veces no es el caso. Por decir, nosotros recibimos pasantes acá en Quito que, claro, a veces les metíamos un poco el temor de que tienen que tener cuidado y realmente ellos al final de la estancia, los 3 meses, dijeron que en realidad se sintieron más seguros que, por ejemplo, en la región parisina. Hay ciertos sectores en París que a veces hay que tener bastante cuidado, no es bueno trabajar, no es bueno caminar la noche solos, o a veces se puede encontrar con cosas no muy buenas, digamos así. A veces el otro problema también para un estudiante, siempre hay que tomar en cuenta que Francia es un país que es bastante caro. Sí, hay cosas que, bueno, por ejemplo, la ropa es más barata en Francia, pero hay cosas en general, el alojamiento, la comida, ir a un bar, cosas así son caras. El clima también para muchas personas que están acostumbrados al clima de Quito, de que generalmente hace entre 15 y 25 grados, el hecho de tener a veces veranos que puede subir bastante la temperatura y tener un invierno donde llueve constantemente todos los días y donde está gris, a veces es un poco que puede deprimir al estudiante. Entonces son como cuestiones que yo digo, si la gente quiere irse a Francia, son cosas que tienen que ser conscientes de eso, que hay cosas buenas y hay cosas malas, no hay que pensar que es todo perfecto, pero es eso. Entonces, esos son mis consejos sobre Francia. Ya, ahí estoy. Mencionabas también un tema de que una de las principales cosas culturales que tú identificaste es que hay franceses que son como un poco fríos. ¿Qué otra diferencia cultural importante encontraste tú, por ejemplo, entre Ecuador y Francia?
Así a nivel de personas, lo que yo sí diría, si es los franceses no es que son tan chistosos, digamos, no es que son así gente para hacer bromas. Esto básicamente, entonces sí, a una persona, a un latino le puede chocar por decir eso, de que un francés no tenga esa misma personalidad. A ver, pero también hay que ver también atributos que tienen los franceses, que a veces es un poco criticable, digamos, nosotros los latinos, decir de que los franceses son, por decir, súper cumplidos. O sea, alguien le dice, por ejemplo, 1 hora, llega a tal hora, no va a decir 1 hora, estoy por llegar, o cosas por el estilo, que a veces son cosas así. Un francés también es bastante sincero, o sea, dice sí es sí, sí y no es no, o sea, no es que va a decir sí a media por no quedar mal, o sea, son cuestiones así de diferencias culturales que existen y eso, digamos, yo hasta, por ejemplo, en Francia me he acostumbrado bastante a eso, entonces a veces regresar y a veces estar con ese tipo de diferencias, a veces sí es algo que choca, digamos. Entonces, a nivel cultural, hay otra cuestión que yo también valorizo bastante, y eso a nivel de Francia, y por ejemplo, lo que trataré un poco más tarde, es la cuestión cultural también que se maneja bastante en Francia. Hay que saber Francia a nivel de historia, de cultura, de museos, de cosas que tiene es realmente espectacular. Entonces, muchas veces usted cuando, por ejemplo, se habla con un francés, una persona que es bastante culta, que sabe bastante de historia, que ve las noticias, que sabe muchas veces de las cuestiones geopolíticas, y eso es lo que yo diría bastante particular de un francés, a diferencia si es que van, por ejemplo, a otros tipos de, a otros países, digamos, ¿sí? A veces no van a ver ese mismo nivel cultural, digamos. Perfecto. Ahora, tú como estudiante entre ecuatoriano y francés que eres, ¿qué recomendaciones les puedes dar a los estudiantes ecuatorianos o docentes ecuatorianos que quieran ir a estudiar en Francia? Ya. Sí, justamente con esto del ENSE hemos tratado bastante de tener intercambios, o sea, de gente que pueda venir acá, que es lo que hemos logrado con los pasantes franceses que vinieron el año pasado. Nosotros también estamos incentivando entonces que vaya también tanto docentes, porque hay la posibilidad de que docentes e investigadores puedan ir a Francia, como el caso de estudiantes. Lo que nosotros, claro, o sea, así como consejos que hay que dar es, como siempre, un poco la parte negativa, que hay que ajustarse un poco en lo económico. Hay cosas que son muy, muy caras, o sea, no es que alguien pueda acostumbrarse a decir vamos a ir todo el rato a que sea un restaurante o a salir a bares, porque, bueno, solo el hecho de salir es alto. Hay cuestiones, en cambio, que yo sí digo que si alguien se va a Francia debería aprovechar bastante, lo mismo que yo repito, la vida cultural. Hay bastantes descuentos para estudiantes, lo que es, por decir, museos, lo que es eventos, lo que es el cine, lo que es, por ejemplo, obras de teatro, todo ese tipo de cuestiones, hay bastantes descuentos. Entonces, eso sí es de verdad que yo aconsejo que la gente aproveche de eso. Aproveche también al máximo los conocimientos, o sea, por decir, la forma diferente de ver, también, por decir, en mi caso, como ingeniero, como científico, de ver una forma diferente de ver las ciencias. A veces uno cree que solo a nivel así personal, digamos, pero cuando uno trabaja con un francés también tienen otro ritmo, por decir, tienen otros métodos, y entonces eso es como una forma también de tratar de aprovechar las ventajas que tienen de trabajar, ¿sí? Eso es lo que daría como consejos. Perfecto. Muchísimas gracias, Jean-Michel, por tu participación y por contarnos igual de tu experiencia académica y personal como estudiante allá en Francia. Bueno, a continuación se encuentra con nosotros Diana Sarra de Cobos, representante de la Universidad de Bordeaux de Francia.
Diana es docente investigadora en estudios latinoamericanos, es corresponsable de la licenciatura Gestión Intercultural en el ámbito internacional y coordinadora pedagógica de los intercambios universitarios con países hispanohablantes del Departamento de Técnicas de Comercialización de la Universidad de Bordeaux. Diana, bienvenida, qué gusto tenerte con nosotros esta mañana, bueno, tarde en Francia. Cuéntanos un poquito cómo es la universidad allá en Francia y coméntanos también acerca de tu experiencia en educación en cuanto a programas internacionales. Bien, comparto con Jean-Michel la cuestión de realmente la calidad académica. Creo que hay un esfuerzo constante por parte de los profesores, de todo el equipo pedagógico para que la enseñanza sea de la mejor calidad posible. Y en realidad la mayor parte de profesores que enseñan en la universidad son docentes investigadores. Entonces realmente hay los objetivos sí, es que el profesor sea a la vez docente, pero que lleve a cabo sus actividades de enseñanza, lo que hace que la enseñanza suele ser de calidad. En eso comparto totalmente. Comparto también la cuestión de la complejidad, porque es muy complejo comprender el sistema de la universidad en Francia, y creo que es importante para los estudiantes que desean venir a estudiar en una universidad francesa. Es el primer problema de la traducción de la famosa licenciatura, que en Francia es la licence, pero el problema es que nuestra licence en Francia son 3 años, pero no hay una tesina, solo son 3 años de estudios, y luego se pasa al máster 1, en el que ahí comenzamos la investigación con la elaboración de una tesina, un máster 2 con otra elaboración de tesina, para luego terminar por un doctorado. Entonces, suele haber esta confusión. Muchos estudiantes piensan que la licenciatura equivale a la licence, cuando no es el mismo sistema. Okay. Otro punto importante, y porque yo trabajo dentro del Instituto Tecnológico, dentro de la Universidad francesa, hay institutos tecnológicos que dan diplomas de 2 años, es decir, que un estudiante hace una diplomatura tecnológica de 2 años, que luego puede completar con una diplomatura profesional y luego volver al sistema convencional de máster y doctorado. Entonces, quizás esa parte es un poquito compleja para los estudiantes que vienen, pero ahí estamos nosotros para realmente aconsejarles. Quizás donde hemos encontrado las dificultades nosotros para acoger los estudiantes es quizás en el sistema, y no solo ecuatoriano, pero es igual en las universidades latinoamericanas y españolas, es la rigidez que a veces tienen las universidades latinoamericanas o hispanohablantes con relación a las clases que van a seguir. Es decir, que el estudiante tiene que seguir una materia, se nos solicita a nosotros el contenido, y si no es exactamente lo mismo, no les aprueban el intercambio. Nosotros es el contrario. Nosotros vemos la oferta académica de la universidad de acogida y tratamos de darle al estudiante la libertad de que escoja, como lo hizo Paul, escogió las materias que le interesaban, aprobó sus materias y nosotros le validamos. Entonces, quizás ahí es otro punto en el cual debemos trabajar, es para quizás dar un poquito más de libertad a los estudiantes que vienen a nuestra universidad, de que no les podemos dar exactamente la misma materia con los mismos contenidos. Entonces, ahí es cuestión de la Universidad de la UDLA de ver si puede ser un poquito más flexible en cuanto a aceptar o validar la opción de los estudiantes. Otro punto importante, y creo que la experiencia que hemos tenido es que de los estudiantes que hemos recibido, todos los estudiantes que vienen regresan con una experiencia súper positiva. Los que van como Paul, nunca he tenido un estudiante que regrese diciéndome no me gustó, me fue mal o perdí mi tiempo. No, que va. Creo que ahora, en el mundo actual en el que estamos, una movilidad es obligatoria. El estudiante universitario que no tiene una movilidad por lo menos de un semestre
digamos, no puede diferenciarse del resto. O sea, para mí actualmente es una necesidad, debería ser casi obligatoria dentro de la formación académica. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos transformando poco a poco los programas nacionales para obligar a la movilidad, que haya una movilidad de mínimo un semestre durante la formación académica del estudiante. Qué interesante, porque esto además les da como una perspectiva diferente a los estudiantes también para enfrentar después el mundo profesional. Cuéntame un poco cómo funcionan los ciclos en Francia. ¿Es por semestres, por módulos? Sí, por semestres. Por semestres, la mayor parte, ahora ya casi todas las formaciones están semestralizadas. Okay. Quizás la única diferencia que puede haber en algunas diplomaturas profesionales, las que llamamos nosotros licence professionnelle, pueden desarrollarse anualmente, pero es bastante raro. Normalmente ahora funcionamos a través de semestres. Perfecto. O sea, desde tu punto de vista, ¿qué tan caro resulta estudiar en Francia? Aquí comparto totalmente lo que decía Jean-Michel, es decir, que depende de la ciudad, primero, depende de la ciudad. Actualmente Bordeaux, desgraciadamente, por suerte es una ciudad que se está desarrollando de manera increíble. Por tanto, hay muchos estudiantes que vienen a Bordeaux y los precios del alojamiento se están disparando. Creo que el mayor problema que se tiene es el problema del alojamiento. Pero nosotros en la Oficina de Relaciones Internacionales intentamos ayudar a los estudiantes extranjeros a tener su plaza en residencia universitaria. La mayor parte de nuestros estudiantes que vienen de intercambio se hace lo posible, desgraciadamente tampoco hay muchos cupos, pero hacemos realmente lo que podemos para dar plazas en residencias universitarias que son mucho más baratas, bueno, por lo menos asequibles. Y aparte de eso, como lo decía Jean-Michel, el Estado da a los estudiantes extranjeros o franceses una ayuda, se llama una ayuda al alojamiento de más o menos 50%. Entonces, el alojamiento de un estudiante le puede resultar quizás por unos 300, quizás Paul esté más al tanto de eso, unos 300 euros y luego el nivel de lo que sí es un poquito más caro es la comida, pero luego también todo depende cómo nos organizamos y quizás Paul como estudiante y también con el nivel de vida de un estudiante, para salir quizás también con relación al Ecuador puede costar un poquito más caro, porque por ejemplo en Burdeos, para dar una idea, tomarse una cervecita, una caña, como dicen los españoles, para irse a tomar una caña, pues son 3,50 €, 4 euros. Entonces, una pequeña. Entonces, puede resultar mucho más, digamos, del nivel de vida en ese sentido un poco más caro. Pero con los restaurantes universitarios también se puede uno comer a precios moderados. Pero creo que es una buena inversión. Yo sé que puede resultar un poco caro para un estudiante ecuatoriano viajar a Francia para estudiar, pero creo que hay que verle casi como una inversión súper positiva, porque regresan realmente con una experiencia que les va a diferenciar profesionalmente. Yo me he dado cuenta con mis estudiantes, los que se van, enseguida logran diferenciarse del resto de aquellos que no han viajado, que no han tenido movilidad. Entonces, es prácticamente una inversión. Yo sé que puede resultar caro, pero es prácticamente una inversión súper positiva. Sí. Actualmente, y frente a la coyuntura, ¿cuáles son los retos educativos que enfrenta la educación y las universidades en Francia? Muy compleja la pregunta, porque por falta, evidentemente, bueno, no voy a entrar en temas políticos, pero por cada vez más
un distanciamiento del Estado con relación a inversiones en universidad o en enseñanza. Las universidades, desgraciadamente, las universidades francesas públicas, que defiendo yo, sinceramente, con relación a las escuelas privadas que pueden existir en Francia, el sistema público, quizás por reducción de inversión, nuestro objetivo ahora es mantener la calidad de enseñanza pese a las reducciones de inversión pública en la educación. Otro punto importante es dar posibilidad a todos los estudiantes de acceder a la universidad. Acabamos, por ejemplo, cómo funciona el sistema francés. Los bachilleres se inscriben en una plataforma que se llama Parcoursup. En esta plataforma, los estudiantes que salen del bachillerato se inscriben en la formación que quisieran cursar y luego, después de todo un molino administrativo, se les atribuye o no la formación que buscaban. Entonces, uno de los retos es permitir a cada estudiante acceder a su opción 1. Por ejemplo, si yo quiero hacer economía, me inscribo en economía, pero quizás no hay suficientes plazas en la universidad y me van a proponer historia, que fue mi segunda opción. Entonces, el reto actual es poder que la universidad francesa en general pueda permitir a todos los estudiantes acceder a su opción 1. Ese es uno de los retos. Y otro, quizás también relacionado con lo que decía Jean-Michel, es la cuestión de la profesionalización. Se está tratando de que la enseñanza universitaria corresponda lo mejor posible a la demanda profesional del mercado. Es decir, que formar a los estudiantes para que entren en el mercado del trabajo de la manera más práctica posible, para que no lleguen sin ninguna experiencia profesional. Por lo tanto, nosotros lo que estamos tratando, así como hacemos con la movilidad, es tratar de que todo estudiante salga con una práctica profesional, por lo menos una. Entonces, eso es, la movilidad y la práctica profesional son realmente dos retos para que todo estudiante francés que se gradúa en cualquier formación, hasta en el diploma más bajo, que puede ser el diploma de 2 años, salga con una movilidad y una práctica. Ah, qué bien. Muy interesante. Ahora, bueno, cerrando un poco, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir un estudiante cuando quiere irse de intercambio a Francia? El principal requisito, el principal es la lengua. Es importantísimo que el estudiante tenga un nivel B2, B1 a B2. Realmente B2 es lo que yo recomiendo. Luego todo depende de la capacidad del estudiante a trabajar, pero para poder desenvolverse bien, desarrollarse bien en clases, un nivel B2 es necesario. Tenemos muy pocas clases en inglés. Nosotros dentro de mi formación, y es porque es bastante particular dentro de lo que es management intercultural internacional, tenemos algunas materias que las damos en inglés, lo cual nos permite acoger a estudiantes extranjeros, pero si el estudiante quiere realmente tener más opciones para escoger, lo ideal es tener un nivel B2 para poder escoger las materias que le interesan. Y luego eso digamos como requisito, y luego amplitud de miras, ser curioso, madurez también, porque no es fácil. La movilidad es una experiencia que no es fácil, no siempre es fácil, no todos los momentos son fáciles. Entonces realmente deben ser estudiantes que sean maduros, que yo conozco, y cuando uno viene a Francia viene solo, entonces no tienen al papá ni a la mamá, entonces tiene que lavarse su ropa, hacerse su comida, hacerse las compras, y sé que muchos ecuatorianos con relación a mis estudiantes franceses no conocen eso antes de irse de la casa y casarse prácticamente. Claro. En cambio, los estudiantes franceses, muchos a los 18 años ya salen a estudiar afuera, entonces están más acostumbrados a vivir solos, a hacer sus compras, a organizarse y todo.
que muchas veces los estudiantes ecuatorianos les cuesta porque tienen un cierto miedo, cierto temor a tener que asumir todas esas cargas cotidianas a las que no están acostumbrados. Y conversando con estudiantes latinoamericanos puede parecer anecdótico, pero es a veces lo que les bloquea un poquito ese miedo a tener que asumir esas responsabilidades. Claro, bueno, eso tiene que ver también mucho con la parte cultural de que las familias latinoamericanas, la cultura familiar latinoamericana de por sí es más conservadora que en Europa en general, entonces Sí, tiene esa... Exactamente. Entonces, hablábamos de cultura, de estas diferencias, y por eso les decía que es interesante para un estudiante latinoamericano, ecuatoriano, tener esta movilidad porque aprenden mucho, o sea, se aprende muchísimo. Es ya sea en un semestre, mejor aún si es un año, pero se aprende mucho y se adquieren competencias y habilidades que no se las obtiene de otra manera que saliendo, o sea, yéndose lejos a desenvolverse solo. Y con el reto de otro idioma, que es otra... Y con el reto de otro idioma. Sí. Bueno, Diana, muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. Seguramente va a ser muy útil para todos nuestros estudiantes y docentes que estén pensando en irse a estudiar por allá. Muchas gracias, Diana. Sí, quería aprovechar 2 minutitos para, como dicen aquí en francés, para vender mi parroquia, como digo, no sé cómo traducir la expresión, pero como responsable yo de la diplomatura Management Interculturel Internacional, lo interesante de esta licenciatura que les propongo yo en particular es que si el estudiante, por ejemplo, decide venir a cursar un año con nosotros, durante el primer semestre realizas las materias en Burdeos. La maqueta, ustedes ya les he enviado, ustedes la tienen, realizan las materias del primer semestre con nosotros. Como estamos dentro del acuerdo de nuestras universidades, beneficiarían del segundo semestre en otra universidad socia de nosotros, en España, en Bélgica, en México, en Argentina, bueno, la que quisiera ir a hacer esta movilidad del segundo semestre, y luego termina con unas prácticas internacionales que las pueda hacer en Francia o en Ecuador, por ejemplo, si quiere volver al Ecuador, para nosotros no hay ningún problema. Y al final de ese año, nosotros nos comprometemos en atribuir el título de diplomatura intercultural al estudiante que venga. Entonces, no es equivalente a la licenciatura ecuatoriana, pero sí son 60 créditos que les pueden ayudar a los estudiantes para su formación y obtener un título francés de licence profesional que les puede ser realmente útil dentro de su carrera. Entonces, yo propongo esta formación porque soy la que yo dirijo, la que conozco bien y la que sé que les puede ayudar para que la adquieran, y que a los estudiantes españoles que lo han hecho les ha ayudado muchísimo, y muchos me escriben diciéndome al final esta diplomatura nos ayudó mucho para continuar nuestros estudios o incluso para encontrar trabajo. Wow, muchísimas gracias por esa información. Creo que muchísimos de los que están aquí participando estarían muy interesados, empezando por nuestra oficina probablemente. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, continuando con las presentaciones, está también con nosotros Paul Manse, graduado del Diploma Universitario Tecnológico Internacional de la Universidad de Bordeaux, y nos contará un poco de su experiencia cuando vino de intercambio en el año 2017 si no estoy mal. Paul, bienvenido, gracias por estar con nosotros en este webinar. Coméntanos un poco, ¿por qué escogiste Ecuador como tu destino de intercambio? Bueno, era la pregunta que todos mis compañeros en la aula me preguntaban, y de hecho, por casualidad creo, en 2017 había pasado 2 años en Burdeos, no sabía qué hacer, y hablé con Diana, que saber que es ecuatoriana, quiteña también, y bueno, me dijo que había esa oportunidad de ir a Quito y pasar un año, y no sabía, estaba dudando un poquito, pero me enseñó foto de la playa, no sé de dónde, tal vez de los Galápagos, porque había ido recién.
y me dije, bueno, quiero ir a Ecuador de una. Y bueno, un poco por casualidad y gracias a Diana, porque ni tenía el nivel bueno, que piden para viajar, pero me dio la oportunidad y estoy muy agradecido, Diana, y bueno, pasé un año increíble en la URLA y en Quito, y hice un montón de cosas y bueno. Yo pasé un año genial y bueno, siempre cuando hablo de esa experiencia, mi corazón como se emociona. Bueno, entonces recuerdas a Ecuador con muchísimo cariño, por lo que veo. Me llevo en mi corazón. Oh. Muy feliz. ¿Cómo fue tu experiencia en Ecuador cuando estuviste acá, en el aspecto académico y también personal? Bueno, lo bueno del intercambio es que podía escoger las materias que quería y estaba muy libre, así que, bueno, creo que tenía clases de marketing como en Burdeos, pero también de geopolítica, de negociación internacional, así que yo creo que soy una persona muy curiosa y estaba muy bien poder tener varias clases y conocer a nuevas gentes. O sea, en cada clase tenía nuevos compañeros, aunque, bueno, en algunas clases de marketing deportivo tenía unos amigos. Y al inicio estuvo un poco difícil porque no hablaba español, pero Alex y la Jenny y la Violeta me ayudaron full. O sea, siempre estaba en su oficina preguntando. No hablaba inglés, así que preguntaba en no sé cuál idioma, pero nos entendíamos. Y sí, estuvo un poquito difícil al inicio, pero pasé un año, 11 meses creo, y ese periodo un poco difícil, se tomó como un mes, el primer mes, y de ahí me hice amigo, me hice pana con bueno, unos compañeros y empezó la aventura. Qué bien. Y deben ser amigos que los conservas hasta ahora. Sí, bueno, sigo en contacto con unos. Tal vez hay unos en el chat, no sé. Bueno, aparte del idioma, ¿cuál fue otro de los mayores retos que enfrentaste cuando viniste a Ecuador? La altura, tal vez. Se me Sí. pegó full. O sea, yo trataba de hacer un poco de deporte en Quito y al inicio no podía subir escaleras, estuvo terrible. Pero no, el idioma y no sé, siempre es difícil, bueno, salir un poco de su zona de confort. O sea, cuando pasas de una ciudad que queda 2 horas de tu familia y vas a 8.000 kilómetros de tu familia, es muy difícil. No tanto para mí, pero creo para mi familia estuvo un poquito difícil al inicio, pero con Zoom, con Skype, con el teléfono, creo que la pasamos muy bien y si mandas fotos de dónde estás, tu familia se va, o sea, yo sé que estuvo más difícil para mi familia que para mí y bueno, al mandar fotos, no sé, todo pasó bien o sea, no estuvo tan difícil. O sea, no sé cómo Bueno, decir, pero sí, sí. Aparte del idioma, es lo único bueno, que estuvo muy difícil para mí. Y, sabes, cuando no hablas muy bien un idioma es difícil hacerse amigo y compartir una relación muy, no sé, o sea, no sincera, pero es una relación, una amistad bueno, que pueda durar, o sea, que pueda seguir. cuéntame un poco de tu experiencia en la URLA. Bueno, por ahí supe, yo no estuve en ese tiempo, pero que eras del equipo o jugabas o practicabas rugby. Sí. Yo jugué full rugby en Ecuador. Es muy Ok. curioso porque el rugby tenía como unos 10 años nomás cuando jugaba allá y yo llevo como 15 años jugando rugby. Y creo que ahora el Said, que era compañero mío en los Jíbaros, en un club de Quito, en la Carolina, está dando, o sea, está desarrollando full el proyecto, tanto por un equipo femenino como por el equipo masculino. Así que sí, recuerdo íbamos a una cancha de fútbol para jugar, éramos como 5 al inicio, la gente no conocía y bueno,
el rugby no sé si conocen, pero puede parecer un poco bruto, un poco duro. Y hay full valores, hay bastante valores que hay en el fútbol. Y bueno, si les da el tiempo, pueden ir a hablar con el SAI, a entrenar. Y creo que la pasan muy bien los chicos que se entrenan en rugby en la URLA. Creo que esa es una de las experiencias que más desarrollan los estudiantes de intercambio de Francia que vienen hasta acá a Ecuador. Una pregunta, desde tu perspectiva, ¿cuál es la principal diferencia en la parte de clases que tienes en Francia o que tuviste en Francia con relación a Ecuador? ¿Qué destacarías como de Francia con respecto a Ecuador? Bueno, primer punto es que en Ecuador, o sea, en la URLA, las clases son más pequeñas. Éramos como 15, máximo 20 por clase, cuando en Francia somos como 40, así que es mucho más fácil para comunicar con el profe. Y la relación entre el profe y el estudiante, en las clases que tenía en la aula, era muy, o sea, yo hablaba no como un amigo, pero como alguien que conocía y que me ayuda siempre. Cuando en Francia es mucho más difícil porque el profe no puede hablar con cada estudiante que está en la clase, si tiene clase de 40 o de 50. Y si no, cuando iba a la URLA era como si fuera una escuela en Francia. O sea, no vi muchas diferencias. Tal vez la puntualidad, como decía Jean-Michel, bueno, en Francia no puedes llegar tarde, si no te dan permiso de entrar a la clase. Y bueno, en Ecuador es un poquito distinto, hay gente que llegan como con 20 minutos de retraso. Así que si van a Francia, muchachos, lleguen a la hora y no lleguen con retraso, si no, bueno, no van a poder estudiar si siempre llegan tarde. No había muchas diferencias. En la UDA, en Quito sí, en Ecuador sí, la cultura es muy, muy distinta, pero no por el tema de la escolaridad, creo. Sí. Muchas gracias, Paul. No sé si aparte de la puntualidad que acabas de recalcar, ¿tienes algún otro consejo que le podrías dar a algún estudiante, aparte de los que ya han mencionado Jean-Michel y Diana? Si es que tuvieras algún otro consejo para nuestros estudiantes que quieren ir a Francia, tú como estudiante, ¿qué consejo le podrías dar? Y si tuviera un consejo, creo que estaría... Muchachos, quédense con locales, quédense con franceses, quédense con gente que vive en este país, porque hay una comunidad latina por todos lados. Yo sé que en Burdeos hay un montón de latinos, pero si quieren como una aventura, una experiencia real, si quieren aprender el idioma, si quieren aprender la cultura francesa, quédense con locales. Y yo sé que al inicio va a ser un poquito difícil y sí, cuesta mucho como salir de su zona de confort, pero quédense con locales, van a viajar en Francia, van a vivir experiencias increíbles. Yo recuerdo en Quito, tenía un amigo francés, solamente uno que había pasado como 20 años en Ecuador, así que me tocaba hablar español y eso era lo bueno. Viajé a Ibarra, viajé a las familias de mis amigos que vivían, no en Quito, pero alrededor. Y yo estoy segurísimo que nunca hubiera ido a Ibarra a esa fiesta, la Cacería del Zorro. Sí, algo así. Si no hubiera pasado tiempo con locales, con ecuatorianos. Porque yo sé que hay una comunidad francesa también en Quito, pero bueno, es distinto y es mucho más fácil quedarse con gente que hablan el mismo idioma que tú, pero creo que la experiencia es mucho más distinta y mucho más interesante cuando compartes con locales, con franceses. Así que quédense con franceses, son muy buena gente y tenemos el mismo sentido de humor, creo, entre ecuatorianos y franceses. Así que va a pasar chévere. Perfecto, Paul. Muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia. Finalmente se encuentra esta mañana con nosotros María José Durán. María José tiene título de Marketing y Relaciones Públicas
y actualmente es la responsable de Campus France, servicio de la Embajada de Francia en Ecuador y agencia de promoción de estudios universitarios del gobierno francés. Ok, bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, primero rapidito les cuento quiénes somos. Campus France somos la agencia de promoción de estudios universitarios del gobierno francés. Básicamente, donde hay una embajada de Francia, ustedes como estudiantes podrán encontrar un espacio Campus France para apoyarles en todo lo que es el proyecto de estudios en Francia. Es importante recalcar que por el momento hemos podido mantener Ecuador. Netamente sobre la pregunta que usted me hizo, en este momento realmente, bueno, tuvimos una reunión la semana pasada con nuestra oficina matriz de París, de Campus France París, y en este momento básicamente todas las opciones están en la mesa. No tenemos todavía una posición oficial que ofrecer a los estudiantes. Puede ser que sea una entrada virtual, puede ser que sea presencial, incluso puede ser que haya una cuarentena para las personas que lleguen a Francia. Entonces, realmente, como tenemos tantos escenarios en este momento, preferimos no dar ninguna posición. Y lo que sí les puedo asegurar es que el gobierno, lo más importante en este momento es la prioridad de la salud de las personas, tanto extranjeras como francesas. Así que a partir del 15 de junio, seguramente vamos a hacer una presentación también nosotros, ya con la posición oficial del gobierno. Ok. La Embajada de Francia normalmente ofrece becas para, bueno, actualmente quizá no, pero ofrece becas para los estudios en el exterior. ¿Cómo pueden los estudiantes acceder a estos beneficios? Ya. Es importante que sepan que nosotros no tenemos realmente un programa de becas, ya que justamente los costos de la universidad pública son subvencionados por parte del gobierno francés. El gobierno francés, el costo real de la universidad es de 14,000 euros y un estudiante extranjero va a pagar 2,770 euros, que estas son las nuevas tarifas que por el momento todavía se mantienen. Justamente estamos en espera a ver si se lo va a mantener para la entrada a clases 2020 o seguiríamos con los precios anteriores. Entonces, cada estudiante ya tiene una beca indirecta de colegiatura por parte del gobierno francés. Perfecto. ¿Cómo funcionan los procesos de visado para estudiantes internacionales que buscan irse a Francia? Sí, más o menos en el verano, que es donde los estudiantes aplican, hablamos que el tiempo de espera de una visa es de 6 a 8 semanas porque son visas de larga estadía. Okay. Debido a este particular, la decisión no se la toma aquí en el Ecuador, se hace la consulta en Francia y luego nos devuelven la respuesta para los estudiantes. Por eso es importante que apenas tengan las aceptaciones de las universidades, que esos son los requisitos, los estudiantes pueden tomar cita en la página web de la embajada. No tiene costo, el estudiante va a pagar la visa el momento que se presenta físicamente a la embajada. Ok, perfecto. ¿Dónde sugieres tú tal vez que se puede estudiar francés en Quito? ¿Cuál es la mejor opción? Y también, ¿qué beneficios brinda a la comunidad de estudiantes? A ver, existen aquí en Quito y en el Ecuador la red de alianzas francesas, que es el único instituto que tiene la potestad de poder certificar con diplomas oficiales, que es el DELF y el DALF, que es justamente lo que nos piden en las universidades para poder postular. Sin embargo, en las mismas universidades alrededor de todo el país existen programas de francés y también en institutos privados. Realmente no le podría realmente aconsejar algún lugar en particular, ya que yo pienso que mucho depende de como ¿cómo se dice? Como ese chip del estudiante para los idiomas. No todo el mundo tiene facilidad para los idiomas, eso es lo que quería decir. Simplemente van a llegar todos al mismo nivel, simplemente va a tomar un poco más de tiempo. Es importante que sepan también que en Francia tenemos muchísimos programas para estudiar francés en Francia, que es lo que muchos de los estudiantes optan, justamente irse puede ser desde una semana, 2 semanas, hasta un año escolar,
que realmente cuando tiene las posibilidades es lo ideal que el estudiante lo haga, porque incluso puede visitar las universidades, puede ver un poco si realmente tiene química con el país y ver un poquito ya la realidad. Porque una cosa a veces yo veo que es un poquito la idea romántica que tienen los estudiantes de Francia y otra cosa es la realidad. Nuestras universidades públicas, el formato es como las universidades públicas ecuatorianas, es unas entidades que es de mucha gente, es para estudiantes que son muy autónomos. Y también ofrecemos la parte privada, que son estructuras más pequeñas, más personalizadas, evidentemente con otro tipo de costo. Entonces, realmente en Francia tenemos para todas las opciones. También es importante que sepan que se puede estudiar en inglés netamente en Francia, sin necesidad de hablar francés, pero evidentemente lo recomendamos que tengan al menos un nivel básico de francés, especialmente a nivel de maestrías. Estamos ofreciendo cada vez más programas netamente en inglés. Perfecto, muchísimas gracias por esta información. Tenemos ya la presentación en pantalla, no sé si gustas empezar con la presentación. Sí, tal vez le podemos pasar a la siguiente, porque no te exactamente. Bueno, un poquito, los números, para que sepan, en el 2019 teníamos 2.7 millones de estudiantes inscritos, de los cuales el 13%, más o menos el equivalente, a 353,000 estudiantes eran extranjeros. Si le podemos pasar. Bien. Ya. 5 motivos para estudiar en Francia. El año pasado abrimos entre corta y larga duración 36,000 formaciones. Francia es la 6ª potencia. En el 2018 batimos un récord al tener más de 90 millones de estudiantes. También un marco de vida agradable, incluso por la posición geográfica de Francia. El francés, al día de hoy somos 300 millones de personas que hablan francés y esperamos que sean 700 millones. Y el año pasado, en 2019, tuvimos a 587 estudiantes que se fueron a estudiar en Francia. Entonces, realmente cada vez estamos subiendo más los números de los estudiantes que están interesados en irse. 3.500 instituciones públicas y privadas. Como les comentaba, realmente en Francia tenemos básicamente todas las opciones que busca un estudiante. La educación, justamente como comentaba Diana hace un momento, las licenciaturas en Europa se lo hace en 3 años de estudios y las maestrías en 2. Esto quiere decir que ustedes como estudiantes en 5 años de estudios regresan al país con un nivel de maestría reconocido ya por la CENESID. La educación, como les comentaba, el costo real y la subvención bastante importante por parte del gobierno francés. Hasta este momento se mantienen los costos para extranjeros. No tenemos nuevas instrucciones para lo que es el año 2020. Entonces, como les decía, títulos técnicos y licenciaturas profesional, 2.770 euros. Una maestría, 3.770 euros. Y los doctorados están alrededor de, me parece que 380 euros, porque me parece que hubo unas reformas en lo que es el precio de los doctorados. Estas son las fechas que todavía tenemos vigentes. Como les comentaba, existe evidentemente la gran probabilidad de que tengamos que extender el periodo de inscripciones para lo que son estudios de licenciatura, arquitectura y de salud, que estaba previsto hasta el 15 de diciembre de 2020. Sin embargo, como les comento nuevamente, a partir del 15 de junio está previsto que nos lleguen las nuevas instrucciones por parte del gobierno. Las maestrías en regla general son de febrero a abril y lo que son formaciones técnicas que se pasa por la plataforma de Parcoursup es de enero hasta el mes de marzo. Entonces, como les digo nuevamente, estén pendientes especialmente en nuestras redes sociales donde tendremos la información actualizada. Los costos de manutención. En promedio en París hablamos de alrededor de 1.600 euros mensuales y en provincia de 800 euros mensuales. Con estos costos pueden cubrir alojamiento, alimentación y transporte. Es importante que estos costos somos los que exigimos nosotros que puedan presentar como ingresos los estudiantes para lo que es la visa.
Sin embargo, tienen derecho a las ayudas para los alojamiento, que en regla general es de 120 hasta 190 euros mensuales que el estudiante va a recibir. Sin embargo, esta ayuda puede demorarse algunos meses. También tienen derecho los estudiantes a trabajar hasta 4 horas al día o un medio tiempo. La visa les permite. Sin embargo, tienen que recordar que ustedes están yéndose a estudiar, que realmente el trabajo puede ser una ayuda, asimismo como las ayudas del gobierno. Sin embargo, para la visa es importante que tengan todo el dinero del primer año que lo puedan justificar. El financiamiento. Nosotros siempre, la gran mayoría de nuestros estudiantes se autofinancian sus estudios y es importante que sepan que tenemos 3 bancos aquí en el Ecuador que les permite la modalidad de préstamos estudiantiles, que es una tasa de interés mucho más baja que un préstamo corriente y sobre todo les permite un periodo de gracia de 6 meses después de haber obtenido su diploma universitario. Los costos. Hicimos un cuadro comparativo en este momento de los destinos más demandados por los ecuatorianos, basándonos en las estadísticas del año pasado, donde pueden ver que, por ejemplo, Australia tiene un costo anual para poder cubrir todos los rubros de $39,000, Estados Unidos $63,000 con universidades de gama media, Reino Unido $38,000, Bélgica $16,000, Canadá $25,000 y Francia en provincia alrededor de $14,000 y de $25,000 en París. En estos costos ya están incluidos el boleto de avión. Las universidades, como les comentaba, son financiadas por el Estado francés, las universidades públicas e incluso las universidades privadas, la gran mayoría también recibe una subvención por parte del gobierno. Las universidades son avaladas por el Ministerio de Educación, así que realmente es el mismo diploma. Si ustedes escogen una universidad, bueno, muy conocida, por ejemplo, en París, que la gran mayoría de chicos quieren siempre poner una opción en París, y alguna universidad pequeña del sur o del norte de Francia. Es exactamente la misma calidad de enseñanza a lo que es nivel público. Para lo que son licenciaturas, es importante que sepan que el bachillerato ecuatoriano es reconocido en Francia, así que no tenemos que hacer ningún tipo de documentación particular por este acuerdo que tenemos. Como les decía nuevamente, cubrimos realmente la gran mayoría de campos de enseñanza. Evidentemente puede pasar que hay alguna formación que no tengamos en Francia. Sin embargo, hasta este momento, por mi experiencia, no nos ha pasado que un estudiante busque cierto tipo de formación y que no encuentre en Francia. El nivel de francés requerido. Esto es uno de los requisitos que nos exigen las universidades a nosotros como estudiantes ecuatorianos. Se requiere el nivel B2 certificado, bien sea con un DELF, que es un diploma de lengua, o por una atestación de lengua que se llama TCF. El estudiante debe tener ya el nivel de idioma para poder postular, tomando en cuenta que el proceso de postulación se lo hace casi un año de anticipación. Entonces, siempre mi gran consejo es, van a postular con el B2, sin embargo, no es suficiente para la universidad. Lo ideal es postular con el nivel C1, que es un nivel ya alto de francés, y la gran mayoría de chicos pasan su B2 para poder postular y pasan alrededor de 3 o 4 meses después su nivel C1. Es muy importante que los estudiantes no se descuiden con el nivel de francés, porque realmente esa es la base del éxito de sus estudios. La formación superior profesional. En Francia tenemos muchísimos diplomas profesionales que son de 1, 2 o 3 años, que la gran ventaja permite el aprendizaje en alternancia con el trabajo. Este tipo de diploma están enfocados para la vida profesional, para el estudiante. Es importante que sepan que este tipo de formaciones son sumamente demandadas en Francia. Incluso entrar a una formación técnica es más difícil que entrar a la universidad, porque la gran ventaja es que a ustedes les da muchísima ya experiencia laboral. Entonces, si están interesados, yo tengo muchos chicos, por ejemplo, que después de las licenciaturas aquí en el Ecuador,
no necesariamente están interesados en maestrías y están optando por este tipo de formaciones que tienen la ventaja de que en la parte profesional ya adquieren experiencia, que es en este momento realmente lo que está sumamente demandado por parte de los empleadores. Los programas Taught in English, como les decía, sí se puede estudiar netamente en inglés, especialmente a nivel de maestrías, que eso es lo más importante. Tenemos en nuestra página web de Campus France un catálogo de formaciones que lo estamos justamente actualizando ahorita. Sin embargo, no es lo ideal irse a estudiar a Francia sin un nivel de francés, porque se les va a hacer muchísimo más complicado, especialmente el diario vivir. Así que el nivel de francés A2, que es un nivel del básico de francés, lo recomendamos tomar al menos un nivel A2 antes que el estudiante viaje a Francia. Como les decía, también se puede aprender francés en Francia, son estadías lingüísticas. Y tenemos también en la parte privada y en la parte pública, tenemos realmente un poco, manejamos los dos costos. Y si quieren más información, igualmente pueden hacerlo en la página de Campus France o si no, tomar cita con nosotros para darles un poco más de información. El voluntariado en Francia. Desde el año pasado, 2019, nuestra ONG, France Volontaire, abrió cupos para estudiantes, para pasantes, perdón, ecuatorianos que quieran hacer programas de voluntariados en Francia. Si desean más información, nos pueden escribir a Campus France o si no, directamente a France Volontaire. Y uno de los requisitos para poder postular a esto es tener al menos un nivel B1, que es un nivel medio de francés. Y también es importante que sepan que este programa es remunerado por parte del Estado. Las visas, como les comentaba, normalmente el tiempo de espera es de 3 a 5 semanas. Sin embargo, en el verano hablamos más de una espera de 6 a 8 semanas. Por eso es importante que no se dejen sorprender por los tiempos de postulación de visas. Y también todo lo que es de estudios, el 100% de estudios, tiene que absolutamente pasar por una entrevista de evaluación del proyecto por nuestro servicio en Campus France. Así que realmente les recomendamos, apenas ustedes sepan, más bien contactarse con nosotros justamente para irles guiando en los tiempos de postulación. France Alumni es nuestra plataforma, es un proyecto bastante nuevo del gobierno francés que le permite al estudiante mantener lazos con Francia y sobre todo poder compartir contactos profesionales el momento que el estudiante se encuentra aquí en el país de origen. Así que ya hemos tenido 2 eventos bastante grandes por parte de algunas personas que están interesadas, sobre todo en seguir en contacto con estudiantes o también con empresas que den oportunidades profesionales. Entonces, bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es María José Durand. Yo soy la responsable de Campus France aquí para Ecuador. Trabajo en la Embajada de Francia y en este momento estamos atendiendo a través de videollamadas. Lo que yo les sugiero es que nos escriban indicando exactamente qué tipo de formación requiere y yo les voy a mandar una información general y luego con mucho gusto nos podemos reunir. Me están preguntando que si tienen un nivel medio de francés, ¿cómo pueden realizar? O sea, que si por favor les puedes ampliar un poco el proceso de aplicación. ¿Para qué tipo de formación? Porque es diferente entre licenciatura y maestría. Entiendo que es para maestría, porque ya están terminando, están en el último nivel aquí. Para maestrías, lo que se requiere es esperar que como nosotros de Ecuador somos un país que no estamos bajo el procedimiento Études en France, la postulación se lo hace directamente con la universidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es esperar que el portal de la universidad se abra con la maestría que desean y crean su cuenta y lo hacen directamente en el portal de la universidad. La gran mayoría de chicos que postulan a maestría toman cita con nosotros porque siempre hay preguntas sobre el formulario, sobre los requisitos, que a veces no está muy claro. Entonces, yo cuando ya está abierto el portal de la universidad, tomo cita con el estudiante y juntos vamos llenando la aplicación y vamos viendo los papeles y ese tipo de cosas.
Perfecto. Y es desde febrero, generalmente de febrero hasta abril. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Ahora sí, Diana, ahora que ya está de vuelta, me preguntan si nos puedes, por favor, ampliar un poco la información de la diplomatura que la promocionaste hace un momento. Sí, es dentro de lo que es una licence profesional. Es decir, que nosotros acogemos en esta licenciatura, en esta diplomatura, estudiantes que ya tienen 2 años de estudios universitarios. Okay. Entonces, realizan el tercer año dentro de nuestra formación, que tiene una duración de 1 año, y como les decía, dirigida a estudiantes del sector de lo que es... puede ser marketing, comercio internacional, relaciones internacionales. Es una licenciatura bastante abierta, sí, gestión intercultural en ámbito internacional. Tienen clases de recursos humanos en el extranjero, tienen clases de logística, tienen clases de marketing, de comunicación, de negociación, clases de lengua también, francés, lengua extranjera e inglés, y durante las clases se las hace durante el primer semestre. Luego los estudiantes realizan el segundo semestre en una universidad socia, entonces puede ser en cualquier país dentro de nuestros convenios, y terminan con prácticas de 12 semanas, ¿sí? 3 meses en una empresa, ¿sí? Para los estudiantes extranjeros, nosotros les damos la oportunidad de hacerlo en Francia, pero nuestros estudiantes obligatoriamente tienen que ser en el extranjero. En el caso que si acogemos a un estudiante latinoamericano, por ejemplo, lo puede hacer en Francia o lo puede hacer en el país que desea. Y al final del año universitario, nosotros, dentro de nuestro convenio que tenemos con la UDLA, nosotros les atribuimos el diploma de la licence en management interculturel internacional, que equivale a 60 créditos. Perfecto. Pero el requisito es tener 2 años de formación universitaria para poderles acoger dentro de la licence pro. Ok, pero por ejemplo, una persona que está graduada también podría acceder a este programa. Claro que sí, por supuesto. Mínimo 2 años de formación universitaria, que es el requisito. Luego, por ejemplo, un estudiante ecuatoriano, si tiene ya su licenciatura y quiere consolidar, como decía María José, el aspecto profesional y la movilidad, gracias a nuestro convenio con la UDLA, pues a mí me parece muy interesante porque al final completa su formación con la movilidad y al mismo tiempo las prácticas profesionales que exige nuestra formación. Entonces, regresa al Ecuador, digamos, con un diploma francés reconocido, la licence pro, y con la experiencia de movilidad y las prácticas profesionales. Perfecto, creo que ahí quedó más claro. 60 créditos. Entonces, resulta interesante. Y funciona bien porque he tenido no he logrado todavía convencerles a los ecuatorianos de la UDLA que vengan, pero he tenido varios estudiantes, las chicas son las más animadas, las menos, digamos, o las más valientes, las que se animan más, estudiantes colombianas y españoles que optan por esta opción porque realmente completa su formación. Perfecto, creo que ahí quedó un poco más claro también todo el proceso. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, tenemos otra pregunta para Viole, que si existen oportunidades de beca o subvenciones para intercambios de estudiantes o docentes. En el pasado sí tuvimos una beca, de hecho, con la Universidad de Burdeos de Erasmus+, que era una beca que ofrece la Unión Europea para las universidades europeas que trabajan con diferentes partners de fuera de Europa. Actualmente estamos trabajando también, ya hemos solicitado la misma beca con ENSEA, vamos a obtener la respuesta en julio. Bueno, también depende de la situación y cómo va a funcionar el tema de las becas de la Unión Europea
en el futuro, pero sí está ya la solicitud hecha y esperamos que podamos contar con esas becas tanto de estudiantes como de docentes. Eso es lo que tenemos por ahora. Seguimos trabajando en poder ofrecer cada vez más becas, poder tener estas oportunidades para nuestros estudiantes. Entonces, les recomiendo que nos sigan en redes, que ya les va a indicar Victoria a continuación dónde encontrarnos y siempre que tengamos alguna oportunidad de subvención de sus estudios en el extranjero, seguro que les informaremos por ese medio. También si ya quieren irse preparando para estudiar en Francia, la UDLA tiene un convenio con la Alianza Francesa, gracias al cual tenemos 20% todos de la comunidad UDLA de descuento en los cursos de francés de la Alianza Francesa. Entonces, siempre reclamen este descuento, por favor, cuando vayan a inscribirse en la Alianza Francesa, diciendo que son de la UDLA, pueden acceder al mismo y estudiar francés con un costo más reducido. Aprovecho, tengo entendido que no hay más preguntas. Vicky, ¿sí hay? Sí. Hay una pregunta adicional que acaban de colocarnos para María José. Nos están preguntando cuál es el proceso de inscripción para estudiar francés en universidades públicas. Espérame un segundito que está en mute. ¿Ya? Hasta el año pasado, para poder comenzar en las universidades públicas, los institutos de lengua de las universidades públicas, es como la universidad. Entonces, se manejan 2 semestres y, por ejemplo, para entrar a clases en septiembre, la fecha máxima de inscripción era hasta mediados o finales de mayo. Entonces, sí hay que hacer para lo que es la parte pública con bastante anticipación. Pero para la parte privada, no hay absolutamente ningún problema en inscripciones de lo que son estudios de lengua. Perfecto. Y ahora sí, la última pregunta para cerrar ya, que me acaban de hacer nuevamente para María José. ¿Cuál es el proceso para la licenciatura para extranjeros residentes en el Ecuador? Se llama Dossier Blanc y por el momento está previsto las inscripciones desde el 1 de octubre hasta el 15 de diciembre de este año 2020 para poder entrar a la universidad en septiembre 2020. Sin embargo, evidentemente estas fechas era antes de la crisis. Entonces, por eso, a partir del 15 de junio, yo estimo, es lo que nos dijeron, es más, de hecho, que ya tendremos las nuevas fechas, las nuevas postulaciones, porque seguramente se va a extender el periodo de inscripción. Pero por el momento, y lo importante que sepan es que deben tener ya el nivel de francés certificado para poder postular. Perfecto. Muchísimas gracias, María José. Ahora sí, pasamos a Viole, que nos va a dar unas últimas palabras desde la oficina. Muchas gracias a todos por participar en este seminario. Gracias a Diana, a María José y a Paul por presentarnos sobre Francia, decirnos su experiencia como los que, tienen una conexión con el país, viven allá, o como María José trabaja aquí para la embajada. Estamos seguros de que nuestros estudiantes aprovecharon mucho este webinar y van a tener más claro cómo proceder si en algún momento quisieran ir a estudiar en Francia. También quisiera invitarles, la próxima semana vamos a tener un webinar sobre estudios en Brasil. Igual contaremos con estudiantes que hicieron su intercambio en Brasil y con los representantes de IBEC que ofrece becas para ir a estudiar allá. Están cordialmente invitados el mismo día y a la misma hora. Todavía vamos a mandarles la comunicación por correo y también vamos a subir esta oportunidad en redes para que sepan cómo conectarse. Entonces, una vez más, muchas gracias y les pido darnos unos 2 minutos más para que Vicky les pueda decir dónde buscarnos en redes. Sí, muchísimas gracias, Viole. Igualmente a nuestros invitados y a nuestros participantes de este webinar. Bueno, como mencionó Viole, les esperamos en el siguiente webinar la semana entrante. Y recuerden seguirnos en redes, en Facebook e Instagram como UDLA Internacional, en Twitter como UDLA INT
Y pueden también ver ahora todos los videos, también la grabación de este Zoom en nuestro canal de YouTube, USLA Programas Internacionales. Y en caso de que también requieran cualquier información puntual o en el caso de que alguna pregunta no haya quedado respondida en este espacio, pueden escribirnos a nuestro correo programasinternacionales@usla.edu.es. Muchas gracias nuevamente y hasta la próxima semana.